Se llama Versus. Y el primer Versus... ¿Entre quién? Entre Los Prisioneros de Chile y Soda Stereo. Ay, no sea malo, pues. Atención, muchachos. Vamos a hacer una revisión detallada de los grandes hitos de ambas bandas. Y vamos a partir diciendo que ambas son bandas que marcaron generaciones completas en sus respectivos países. Y aunque Soda también hizo lo suyo en Chile, la marca que dejaron Los Prisioneros en nuestro país, debido a su canción contestataria, debido a la voz que ellos fueron capaces de levantar en los años más negros de nuestra historia, los mantiene por siempre, los mantendrá por siempre en un tremendo sitial. Partamos con los extranjeros, partamos con Soda Stereo. Sus inicios. A ver. Atención, Soda Stereo. Misma época. Comienza su historia en 1980. Gustavo tenía 22 años y Héctor Z. Bozo tenía 22 y comenzaron a esta idea de generar un grupo de pop, de punk rock inspirado en The Police y también lo que era la música de The Cure. Ambos estaban estudiando publicidad en la universidad y ambos provenían de familias, si bien no millonarias, bastante acomodadas, con un presente bastante bueno. Estos gallos partieron pateando la puerta del éxito, weón. Sí. O sea, eran demasiado orejas. Sí. Es como que no tenían canción mala. Sí. Todos eran bailables, eran todos número ¿Les uno. cuento algo? Cuéntame Cuando algo. yo llegué, yo pensé que Soda Stereo era chileno. Mentira. Porque a donde yo iba, se escuchaba Soda Stereo, Soda Stereo, Soda Stereo. Yo juraba que era chileno. Hasta que un día me dijeron, no, ponme, enchúfate. Si son argentinos. Te juro por Dios que juraba que eran chilenos. Bueno. Porque en todos lados. Era como, y se hablaba con tanta familiaridad. Cerati y Soda siempre confesó y confesaron que tenían un vínculo importante con nuestro país. O sea, no por nada Soda llegó a Chile y golpeó desde el primer momento su música en nuestro país, sino que además, por ejemplo, Gustavo Cerati estuvo casado con Cecilia Amenábar, una chilena, tiene hijos chilenos, así que el hombre está conectado con nuestro país definitivamente. Absolutamente. Al principio se llamaban los estereotipados, pero poco a poco los estereotipos, pero luego el grupo fue cambiando y decidieron ponerse Soda Stereo. ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros hacemos una música así como burbujeante como la soda, pero no elegante como la burbuja de la champaña, así que somos Soda. Y igual por el sonido estéreo, además que de los eran buenos, estereotipos. eran divertidos, creativos, bailables, Geniales. no las tenían todas. Atención, los orígenes de Los Prisioneros, 1979, San Miguel, región metropolitana de Santiago. Y en el Liceo de San Miguel se reúnen estos tres muchachos, Claudio Narea, Jorge González y Miguel Tapia. En el Liceo 6 de San Miguel tenían 14 años estos querubines, comenzaron a juntarse para tocar con bajo el nombre de Los Pseudopillos. Los pseudo. Luego, ya un poco más serio, Jorge y Miguel crearon los Vinchuca, con la idea de ser un poco más conocidos y trascender un poco más y parecerse incluso, ellos decían, nosotros vamos a ser más famosos que los Beatles. Eran quizás los años más dolorosos, más duros de la historia de Chile, en 1979, 1980. Eran valientes, weón, digámoslo. Y en 1982 ellos deciden poner su nombre más serio, decir ya, vamos a ponernos pantalones largos, así nos vamos a llamar Los Prisioneros. Y por algo fue. Porque en Chile la verdad es que la libertad vivía prisionera de los acontecimientos políticos históricos. ¡Atención! Oiga, uno escuchaba... Lo escuchaba como piola, ¿no? Sí, era como... No ponían Los Prisioneros fuertes en la casa. No, era peligroso. ¿Estaban censurados? No, fíjate que ellos sufrieron censura. Vamos a revisar aquellos momentos en que, por ejemplo, fueron a Teletón y la transmisión se cortó. Pero tú podías comprar sus discos y los podías escuchar. Pero cuando tú los escuchabas, cuando tenías 15, 16 años, los escuchabas en tu casa, guerrillero. tenías que bajar un poquito de volumen porque a alguien podía no parecerle la música de ellos. No sé si ustedes marcaron Prisioneros, Camila, Melissa, Felipe. Sí, yo recién me leí un libro que hablaba de esto y, por ejemplo, no era que lo podías escuchar en tu casa tranquilo. Las radios no la pasaban porque después el gobierno te venía a tocar la puerta. Era algo peludo porque eran gallos que... Pero lo divertido es que Jorge González, aún así que le decían, compadre, no vas a ser exitoso si sigues así, el compadre siguió machucando con las letras. Absolutamente. No se vendió. Cambió el sonido de Soda Stereo, cambió el sonido de Los Prisioneros desde comienzos de los años 80 hasta el presente o el último sonido de sus últimos discos. ¿Habrá evolucionado? ¿Habrá cambiado? Se complejizaron. Se complejizaron bastante las cosas. Hicieron una búsqueda un poquito más interesante en la música, en las melodías. Antes los dos eran como casi bandas de garage. Y después empezaron ya a industrializar. Pero tiene de todo. Muchachos, revisemos la discografía. ¿Cuántos discos vendió Soda Stereo? ¿Cuántos discos vendieron Los Prisioneros? ¿Cuáles son esos discos? Soda Stereo, porque por ejemplo tiene 7 discos de estudio. 1984, Soda Stereo, 1985, Nada Personal, 1986, Signos, el año 88, Doble Vida, el año 90, Canción Animal, el 92 lanzan Dínamo y el año 1995, Sueño Estéreo. Todo bueno, güey. Todo bueno, no, es impresionante. 7 millones de discos vendidos en toda su carrera.
una cifra poco usual para discos lanzados en Sudamérica. En medio del rock latino. Yo creo, o sea, probablemente en la actualidad han tenido mucha más descarga, claro. Pero hasta el momento 7 millones de discos contabilizados al menos como tipos vendidos. Eran lo que Pearl Jam o Nirvana eran para el grunge, estos eran para el rock latino. Para el rock latino. La llevaban, eran los grandes referentes, güey. Pusieron modas. Las guaguas se empezaron a llamar Gustavo gracias a... Exactamente, Jorge en Chile. 7 millones de discos vendidos Los Prisioneros. ¿Cuántos vendieron los...? Perdón, Soda Stereo 7 millones. ¿Cuántos vendieron Los Prisioneros? Qué manera de ponerlo con los lentos de Soda Stereo. Sí, Estos son los discos de estudio de Los Prisioneros. Atención, señoras y señores. Son 6 los discos de estudio. 1984, La Voz de los 80, que es, atención, considerado por la revista Rolling Stone el tercer mejor disco chileno de la historia. La Voz de los 80, sí señor. 1986, Pateando Piedras. El 87, Cultura de la Basura. El año 90, Corazones. También. Sí señor. El 2003, Los Prisioneros. Y el año 2004, Manzana. 2 millones de discos vendidos en su carrera, 40 discos de platino en Chile, cosa que no todos pueden decir los 40 discos platino. A ver, cuando decimos 7 millones Los Prisioneros y 2 millones Los Prisioneros, perdón, Soda Stereo 7 millones y Los Prisioneros 2 millones, hay que considerar también la industria en la cual ellos se mueven, los mercados en los que ellos se mueven. En Chile, en los años 80 estamos hablando de 10 millones, 12 millones de habitantes, en Argentina muchísimo más. Porque de alguna manera Soda Stereo trabajaba holgadamente desde su patria. Los prisioneros trabajan desde la trinchera, ojo. Sí. O sea, era complicado meterse ahí, digamos. Jorge decía que de repente tenía que ir a tocar a un, no sé, para ganarse unas luquitas a un colegio del sector oriente y se volvía caminando a San Miguel para ahorrarse las lucas del transporte. Sin embargo, yo nunca escuché Soda Stereo en Cuba, pero sí escuché a Los Prisioneros con me hace sentido también por el origen político quizás y el sentido, y ahí tiene mucho que ver el estilo musical, porque Soda Stereo no apostaba a una canción contestataria, no apostaba a tocar... Era pop. Era pop era rock, pop, en algún momento. Atención, este es el sentido, este es el estilo que ambas bandas quisieron otorgarle a sus carreras. Soda Stereo. Atención con lo que hace Soda Stereo, porque ellos tenían algunas cosas en parecido. Por ejemplo, eran juveniles y rompedores, pero se diferencian inmediatamente por el mensaje y la construcción de la banda. Soda Stereo, por ejemplo, estamos revisando imágenes de lo que fue su disco Unplugged, Confort y Música para Volar, del año 1996. Soda nunca pretendió ser una banda contestataria con mensajes sociales tremendamente fuertes. Buscaban hacer buena música y que fuera de alguna manera parecida a la que los integrantes del grupo les gustaba personalmente. Estamos hablando de The Police, estamos hablando de The Cure, entre otras bandas. Y por lo mismo, su estilo también, por los más detractores de Soda, siempre fue acusado de un poco que eran algo comerciales, que buscaban un poco la venta del disco, más que un mensaje social poderoso. Mira, a Gustavo Cerati tuve la oportunidad de conocerlo, porque más de alguna vez hizo una charla cuando estudiaba publicidad, y el hombre es publicista, de alguna manera el hombre tenía velas sobre cómo buscar brechas comerciales, pero el hombre era muy inteligente. Hay que entender que lo comercial no es menos brillante, como las reflexiones que puede hacer Madonna, digamos, o yo no sé si es más contestatario de Doors, o Rolling Stone, pero sin embargo hacen un empuje, digamos, respecto a la masividad de su propuesta musical. Es como la eterna búsqueda de duda o lucha o batalla entre el sonido y la letra, ¿no? Como el mensaje a través de la palabra y el mensaje a través del sonido. ¿Con cuál te quedas tú, Felipe? Bueno, obviamente uno aspira a la mezcla, pero apoyo todo lo que dice Salfate y la Cami de no odiar a esta gente que porque mucha gente dice, ay no, se vendieron porque son más comerciales. Soda Stereo igual transmite algo a través de la música, de la melodía. Es parte de la banda sonora. ¿Y por qué juzgar a alguien que llegó y dijo, ¿sabéis qué? Nos vamos a hacer millonarios, vamos a poner música pegajosa que va a sonar en todos lados y a todo el mundo le va a gustar? Válido, dice el otro que no anda a preguntarle al válido también. Todo